Ah, mi Bueno, amor, desculpa. tranquila. Não te preocupes, não te preocupes. Então, vou deixar vocês com a dona desse tempo aqui, a professora Carla Cruz, então. Bueno, buenas tardes. Disculpen las dificultades iniciales. Espero que estén disfrutando de la maratón alga. Yo les voy a traer un tema que tiene que ver con la ecología del fitoplancton. Y el objetivo de esta charla va a ser hacer una introducción a una aproximación para estudiar el fitoplancton, las comunidades de fitoplancton, usando rasgos funcionales y ecología funcional. Y vamos a tomar como ejemplo una aproximación que realizamos de grupos funcionales basados en morfología. Como todos sabemos, el fitoplancton es una comunidad fundamental para el funcionamiento de la Tierra y para el origen de la vida y el mantenimiento de la vida y los ciclos de todo el planeta. Esta comunidad de microorganismos hacen fotosíntesis y viven en suspensión en la columna de agua y debido a cambios muy importantes en las actividades humanas, además de ser importantes para la vida, también están siendo un problema para los servicios ecosistémicos que se desarrollan o que nosotros los humanos hacemos de los ambientes acuáticos, debido sobre todo a la formación de diferentes floraciones que pueden ser perjudiciales para la salud. Por ello es fundamental estudiarlos. Para estudiarlos y para responder diferentes preguntas sobre ellos, es importante entenderlos y reconocer cuáles son sus principales formas de respuesta a los cambios ambientales. Entonces, como sabemos, los organismos del fitoplancton son organismos pequeños y simples que alcanzan muy altas abundancias y tienen rápidas tasas de crecimiento, por lo cual responden rápidamente a los cambios ambientales. Han respondido rápidamente dando lugar al oxígeno que hoy respiramos hace 3.000 millones de años, y hoy en día están respondiendo rápidamente a los cambios que generamos en los ambientes acuáticos, produciendo esas floraciones potencialmente tóxicas o muchas veces tóxicas. Acá lo que vemos son algunos de los niveles de organización que tienen los organismos del fitoplancton, que son muy simples, pueden ser únicamente células individuales, colonias o filamentos, y debido a su simplicidad, sus tasas de crecimiento son muy altas y pueden ser utilizadas como modelo de estudio en escalas que nosotros los humanos podemos acompañar. Por ejemplo, en 15 días se puede observar la sucesión de una comunidad de fitoplancton en el laboratorio, lo cual llevaría muchas generaciones de hombres y mujeres si quisiéramos estudiar una floresta. Aquí les traigo una frase de Reynolds que dice: el tiempo entre dos inviernos para el fitoplancton es comparable al tiempo entre dos glaciaciones para los bosques. Puede ser muy simple, tiene una diversidad de características fisiológicas, una diversidad de especies que pueden ocurrir juntas en un ambiente, una diversidad de orígenes filogenéticos, incluyendo desde esas cianobacterias que originaron la Tierra como hoy la conocemos hasta organismos mucho más actuales. Y además están presentes en una diversidad de condiciones ambientales. La alta complejidad, entonces, que involucra a esta comunidad de fitoplancton, es decir, la gran cantidad de diferentes especies, de diferentes características y de respuestas posibles a una diversidad de factores ambientales, ha llevado a que los científicos se planteen que es imposible predecirla, que es imposible predecir cuáles van a ser las respuestas o los efectos de los cambios ambientales en el fitoplancton. Por esta razón se han desarrollado diferentes estrategias para reducir las dimensiones del problema, pero intentando mantener la información, suficiente información sobre los procesos clave que nos permita tanto describir como entender, cómo predecir los efectos que van a tener sobre los ambientes. Es entonces que la investigación en fitoplancton se ha basado en especies, se ha movido hacia la generación de estimadores globales, como por ejemplo la clorofila A, que es un estimador global de los productores primarios que están en la columna de agua,
Pero estos indicadores han tenido ciertas desventajas. Por un lado, las especies muchas veces son muchas y no conocemos toda la información necesaria de cada una de ellas, o las respuestas de cada una de ellas, o las diferentes poblaciones y plasticidad que pueden tener en diferentes ambientes. Y por otro lado, los estimadores globales nos dan una gran predictabilidad de cómo va a cambiar la clorofila A, por ejemplo, cuando aumenta el fósforo, pero no nos está indicando las respuestas que pueden ser de interés. Por ejemplo, si esa biomasa que aumenta va a estar compuesta por diferentes organismos que, por ejemplo, sean tóxicos o no, sean buen alimento para el zooplancton o no lo sean. Es entonces que se han generado otras aproximaciones complementarias que tienen su base en la ecología funcional, que en vez de hacer foco en las especies o las poblaciones, hace foco en los procesos que se desarrollan en el ecosistema y reorganiza la información de todos esos organismos, variables y especies para facilitar o mejorar de alguna manera el entendimiento y la predictabilidad, la capacidad de saber antes de que ocurra la predictabilidad de los cambios en la comunidad de fitoplancton frente a estos cambios en las condiciones ambientales. Esta aproximación de ecología funcional se basa en distintos conceptos o en distintos conceptos que es muy importante identificarlos y tener claro a qué nos estamos refiriendo cuando queremos utilizar esta aproximación. Estos conceptos son los de rasgos funcionales, los de desempeño de ecuación biológica, los gradientes ambientales y los grupos funcionales. Los rasgos funcionales o los rasgos en realidad tienen una historia, en la ecología funcional basada en rasgos, y los rasgos funcionales tienen una historia muy antigua. Ya Darwin en el 1800 utilizaba los rasgos como indicadores de cómo se iban a desempeñar las especies en el ambiente y decía que estaban sujetos a fuerzas evolutivas que hacían que se seleccionaran diferentes especies y estas evolucionaran, o diferentes variantes, y estas evolucionaran en función de las condiciones ambientales locales. Por esto estos rasgos funcionales hoy los estamos utilizando en ecología actual, digamos, pero tienen su raíz en esta definición y son entonces rasgos funcionales que dan cuenta del desempeño, o sea, de cómo se van a comportar o qué abundancias van a tener, qué biovolúmenes van a tener las especies o los organismos en determinadas condiciones ambientales. Los rasgos funcionales predicen el desempeño. Y estos rasgos funcionales pueden ser tanto aspectos fisiológicos, como por ejemplo la tasa de crecimiento, la tasa de fotosíntesis, la capacidad de fijar nitrógeno, rasgos morfológicos como el tamaño, la forma, la presencia de espinas, o rasgos comportamentales. Entonces estos rasgos funcionales dan cuenta del desempeño. Esto puede ser el desempeño de diferentes especies que tienen diferentes rasgos y cómo cambian en los gradientes ambientales. Estos rasgos funcionales predicen el desempeño de los organismos porque representan la adecuación biológica, es decir, ese fitness, esa adecuación que identificaba Darwin como un marcador de los procesos evolutivos. Este fitness se describe como la contribución de las especies o de las poblaciones a la siguiente generación. ¿Cuánto contribuyen en forma relativa a otras especies que pueda haber para la siguiente generación en determinadas condiciones ambientales? Los que sean más adecuados van a ser los que contribuyan más descendencia en las condiciones ambientales determinadas en ese momento. Esta ecuación biológica está compuesta por rasgos de desempeño que tienen que ver con las tasas de reproducción, las tasas de crecimiento y la capacidad de sobrevivencia. Dentro de los rasgos funcionales tenemos diferentes rasgos que pueden ser utilizados para agrupar especies. O sea, los grupos funcionales son especies que tienen similares rasgos funcionales, es decir, por ejemplo, tienen la misma forma, tienen similares tasas de crecimiento, todas ellas fijan nitrógeno, por ejemplo. Esas especies entran en un grupo funcional
Y para esas especies dentro del grupo funcional, ya uno pierde, digamos, la referencia a la especie, está hablando de grupos, cualquier organismo con esos rasgos pertenece a ese grupo, y se espera que también tenga una determinada respuesta a los gradientes ambientales, ya no individualizada a nivel de especie, sino como un todo, es decir, cualquier organismo, independientemente de su afiliación taxonómica o de su nombre como especie, si por sus rasgos funcionales entra a un grupo funcional, se espera que dentro de cierto margen tenga determinada respuesta a las condiciones ambientales, tenga determinada desempeño. Hay diferentes formas entonces de hacer grupos de funcionales o hacer grupos de especies. Estos grupos pueden ser filogenéticos, ¿por qué no? Puede haber grupos definidos por su origen filogenético que tienen similares rasgos y tienen similares respuestas a las condiciones ambientales. Pueden ser grupos sociológicos, aquellos que aparecen juntos, entonces como aparecen juntos, se predice que pueden responder a las mismas condiciones ambientales y tienen similares rasgos. O pueden ser grupos morfológicos. O sea, se pueden construir grupos funcionales utilizando diferentes aproximaciones. Incluso se pueden combinar aproximaciones y pueden combinarse rasgos. En particular, nosotros trabajamos, y es el ejemplo que les traigo, con grupos funcionales basados en morfología únicamente. El objetivo entonces fue construir una clasificación que se pueda aplicar a nivel individual, no a nivel de especie o de población, sino a nivel de individuo, o sea, una clasificación de individuos que integre las respuestas de estos individuos a los cambios ambientales sin perder información importante para entender estas respuestas a los cambios ambientales. Entonces, individuos se identificarían rasgos morfológicos funcionales que se medirían para diferentes organismos. Esto los agrupa, los organismos con similares rasgos morfológicos se agrupan en grupos funcionales y uno puede predecir que esos grupos funcionales van a tener determinado desempeño en determinadas condiciones ambientales. La intención es además que sea fácil de aplicar a cualquier especie, que sea independiente inclusive de la identificación de la especie, que muchas veces cuando hacemos nosotros conteos en microscopio, tenemos muchos organismos que nos cuesta clasificar en especies. Es más, es necesario especializarse en diferentes agrupaciones para poder identificar esas especies, o incluso una misma especie o un mismo organismos pertenecientes a la misma especie en diferentes condiciones pueden variar su morfología o sus respuestas a los cambios ambientales por pertenecer o estar en un diferente ciclo de vida o haberse acostumbrado, digamos, a determinadas condiciones. Entonces, la intención es que esta clasificación se pueda aplicar a cualquier organismo de cualquier especie en cualquier condición. Y la intención también es que sea predecible a partir de variables que sean medidas normalmente, digamos, por ejemplo, la temperatura, la turbidez, la profundidad del ambiente, son variables que se miden normalmente y para las cuales no es difícil, digamos, conseguir información. Y también nos importaba, digamos, que fuera independiente la ubicación geográfica. Nos pasa muchas veces que ahora cada vez se está más avanzando en ese tema, pero que especies que son clasificadas con guías que son europeas, por ejemplo, no corresponden con las clasificaciones que tenemos en nuestra región. Entonces, la intención es que esta clasificación funcional basada en morfología fuera también independiente del lugar donde se encuentra el ambiente. Y es una clasificación a priori. ¿Qué quiere decir? Se genera una clasificación antes de ir al ambiente donde se va a tomar la muestra o donde se quiere analizar qué está pasando. Entonces, lo que les voy a contar va a tener estos 5 pasos. Capaz que en algunos vamos un poquito más rápido, si nos pasamos de tiempo. Y entonces la primera es, bueno, cómo se seleccionan y validan los rasgos funcionales que vamos a utilizar para generar nuestros grupos funcionales. La segunda es, bueno, cómo construimos estos grupos funcionales basados en morfología. Entonces, ¿cuáles son los rasgos y cómo los validamos? ¿Cómo los usamos para construir los grupos? ¿Cómo es la relación de los grupos con el ambiente y cómo evaluamos su predictabilidad, que es uno de los objetivos con los cuales fueron creados?
¿Cómo evaluamos esa adecuación biológica, ese fitness del cual estamos hablando y que nos podría servir para seguir prediciendo cómo van a responder las comunidades? Y finalmente algunos ejemplos generales y particulares de aplicación. En general no voy a mencionar la metodología aplicada, pero si quieren preguntar, estoy más que a las órdenes. Fue una combinación de información de campo, de muestreos de campo, donde se tomaron muestras de agua, se sacaron muestras de fitoplancton, se estimaron en cada uno de los casos y en cada muestra las dimensiones morfológicas, se identificaron las especies y se midieron variables locales y regionales ambientales. Además hizo revisión bibliográfica para buscar tasas fisiológicas y características que no eran fácilmente determinables en el campo, y se hicieron diferentes modelos estadísticos y matemáticos y finalmente algunos experimentos de laboratorio. Entonces, ¿cuál es el primer paso cuando uno quiere construir grupos funcionales a partir de rasgos funcionales? El primer aspecto es que es fundamental, es seleccionar adecuadamente qué rasgos vamos a utilizar. Eso va a depender de cuál es la pregunta que nos estamos haciendo. Por ejemplo, pueden ser específicos si nos interesa la toxicidad de las especies de fitoplancton, de las comunidades de fitoplancton, nos vamos a fijar en el rasgo de si producen o no toxina. O si nos interesa saber si van a ser o no consumidos por zooplancton, nos vamos a fijar en aspectos que tengan que ver con el valor nutricional o con aspectos que limiten el consumo del zooplancton por ese fitoplancton. Entonces ese paso es clave. Además de hacer una buena selección de los rasgos, tenemos que validar que esos rasgos que estamos eligiendo como funcionales realmente reflejen las respuestas funcionales. Entonces, vamos a entrar en el detalle de los ejemplos de los grupos morfológicos basados en morfología. Entonces, ¿por qué elegimos la morfología como un rasgo para construir los grupos? Porque el fitoplancton tiene una escala enorme de tamaños. Desde acá tenemos un ejemplo de una figura de un trabajo de Finkel, donde muestra que la escala de tamaño que tenemos en fitoplancton, en este caso para fitoplancton marino, pero también ocurre para fitoplancton dulce acuícola, tenemos desde organismos menores a una micra, que son similares a un pez, digamos, si lo vemos en escala macroscópica, a organismos que son del orden del milímetro o de 1000 micras de milímetro o más, que son las colonias de cianobacterias que pueden ser visibles a simple vista. Eso se compara a una escala de un pez a toda la ciudad de Manhattan. O sea que estamos viendo en el tamaño una variable muy amplia que es fácil de determinar en el microscopio o inclusive por algunas metodologías que se utilizan ahora que son más automatizadas. Puede ser determinado para cualquier especie. Uno saca una muestra de un lago, la pone en el microscopio, independientemente del nombre de la especie o el origen filogenético, puede medir el diámetro, puede medir la dimensión lineal máxima, el volumen, la superficie. Y además se ha demostrado en diversos estudios que hay relaciones entre la morfología y gran parte de las características fisiológicas, demográficas y comportamentales de fitoplancton. Por ejemplo, el tamaño está relacionado con la estructura celular, con la fisiología, la tasa de replicación, con la producción, con las tasas de sedimentación, con la forma en que se estructura la comunidad o con la biogeografía. Si hablo muy rápido o no se entiende, les pido que me avisen. Tranquila, Carla. Bien, entonces, los rasgos que seleccionamos para construir estos grupos fueron únicamente rasgos fáciles de medir. Rasgos morfológicos que se pudieran medir a nivel del organismo usando un microscopio óptico sin necesitar clasificar a los organismos en especies. Entonces, lo que vemos acá fue una combinación de rasgos continuos. Rasgos continuos son rasgos que se pueden medir, por ejemplo, el volumen, la superficie y la dimensión lineal máxima, o rasgos categóricos, que es la presencia o ausencia de diferentes características. Por ejemplo, si tienen o no heterocitos, si son de sílice o no,
si tienen mucílago o no, si tienen flagelo o no. Todas estas características son visibles al microscopio y son medidas en cada muestra. ¿Por qué? Porque la misma especie puede presentarse con o sin algunas de estas estructuras dependiendo de las condiciones ambientales, lo cual está dando cuenta de qué es lo que está haciendo, qué está pasando en esa comunidad. Por ejemplo, la presencia de heterocito, aunque las especies tengan la potencialidad de tenerla, no siempre la están expresando. Después hay otros rasgos que sí, que son más conservados, como por ejemplo la pared de sílice, pero bueno, la intención es que tienen que ser medidos en la muestra que viene del ambiente. Lo mismo el tamaño. Por ejemplo, Microcistis es una de las especies, de los géneros y complejo Microcistis aeruginosa, distintas especies que varía enormemente su tamaño, desde a veces encontrándose en forma de células individuales hasta colonias que son enormes. Entonces puede cambiar de grupo funcional, por lo cual es importante identificar, medir en la muestra de interés. Bueno, el siguiente paso fue elegir los rasgos funcionales y después ver si esos rasgos funcionales realmente eran funcionales. Es decir, elegir los rasgos morfológicos y ver si estaban relacionados con indicadores de la respuesta de los organismos, de las comunidades. Entonces, por aquí tenemos en este gráfico el volumen individual de menor a mayor volumen y aquí la abundancia que alcanzan esos organismos. Entonces, lo que se observa es que hay una relación entre el volumen y la abundancia en el agua. Es cuando aumenta el volumen, los organismos de mayor tamaño en general tienen menos abundancias. Por otro lado tenemos aquí la relación superficie-volumen, que es otro rasgo funcional, y vemos que cuando aumenta la relación superficie-volumen, es decir, tienen mayor superficie y menor volumen, en realidad son más pequeños y además tienen una mayor superficie de intercambio con el medio exterior, aumenta su tasa de crecimiento. Entonces, estos rasgos que uno mide en el microscopio, que son tan fáciles de obtener, nos están dando información sobre qué abundancia puede alcanzar ese organismo o qué tasa de crecimiento puede tener. Entonces, estos rasgos resumen la ecuación biológica indirectamente porque no es la tasa de crecimiento, sino que es un rasgo que da información sobre la tasa de crecimiento. Y es un rasgo que da información sobre el desempeño que van a tener los organismos. Entonces, seleccionamos y de alguna manera validamos los rasgos funcionales que queremos usar para construir nuestros grupos. El siguiente paso es pasar a construir esos grupos. En este caso, como les decía, queremos construir grupos antes de ir al ambiente, en forma independiente de las condiciones locales, de la ubicación en la Tierra. Y lo importante es que estos grupos resuman la información que nos interesa, que como decíamos, depende de cuál es nuestra pregunta. En mi caso, me interesaba poder predecir las respuestas del fitoplancton como comunidad completa y no de grupos individuales. Tiene que estar basado en procesos. O sea, esos rasgos que identifiqué como funcionales dan cuenta de cómo se desempeñan y a qué velocidad crecen y qué abundancia tienen. Entonces está basado en las respuestas que van a tener al ambiente. Tienen que ser fáciles de aplicar. Tienen que ser fáciles de aplicar en el sentido de que es bueno que no sean demasiados grupos. Por ejemplo, para los modeladores, si se presenta una aproximación que tiene 50 grupos, va a ser muy difícil de aplicar un modelo matemático porque va a haber que construir un modelo muy complejo con muchos parámetros. También para entender y recordar una clasificación con muchos grupos puede ser difícil, aunque en determinados casos o en varios casos puede ser importante tener más grupos, pero digamos, la intención en este caso fue hacer una aproximación que fuera simple, que resumiera la información y que fuera fácil de aplicar. Y además que no hubiese redundancia entre los grupos. Entonces, lo que hicimos fue recorrer diferentes ambientes acuáticos, en ellos sacar muestras, medir en el microscopio las variables morfológicas que vimos, usar distintas aproximaciones estadísticas y tomando en cuenta aspectos que tienen que ver con la cantidad de información para que no haya redundancia de grupos en función de la información disponible, transformamos todos esos especies y organismos que había en los ambientes, en diferentes ambientes en la Tierra, ambientes acuáticos,
Teniendo en cuenta esos rasgos morfológicos, generamos grupos con especies que tienen similitudes dentro del grupo en cuanto a su morfología y son suficientemente diferentes de los otros grupos. Si hay una especie entonces que es pequeña, con alta relación superficie-volumen, etcétera, entraría en esta, mientras que es grande y tiene baja relación superficie-volumen, por ejemplo, podría entrar en este otro grupo. Entonces, una vez identificados los rasgos y generados los grupos, se los presento acá. Estos son los 7 grupos que se generaron con la información disponible de esos 600 lagos y fueron como 700 especies. Perdón, 200 lagos y 700 especies. Estos son los 7 grupos. Entonces, por ejemplo, en este encontramos a los organismos de pequeño tamaño, alta relación superficie-volumen. Acá encontramos los organismos largos que forman filamentos, que tienen alta relación superficie-volumen y tienen vacuolas. En este encontramos las colonias grandes y mucilaginosas con baja relación superficie-volumen. Y lo que encontramos es que los organismos dentro de cada grupo son similares morfológicamente, pero tienen una variabilidad filogenética. Por ejemplo, en este grupo, que son colonias mucilaginosas, no solo encontramos cianobacterias, encontramos también algunas clorofitas. Sin embargo, este grupo no, este grupo incluye solo diatomeas. Este grupo incluye cianobacterias y algunas clorofitas. Entonces, lo que podemos ver es que hay, y este grupo 1 en realidad tiene una gran diversidad filogenética porque son los que son muy pequeñitos. Entonces, las características filogenéticas convergen en ese tamaño. Hay varios grupos filogenéticos que convergen, digamos, en esa morfología. Entonces, tenemos 7 grupos con similitudes morfológicas y variabilidad filogenética. Estos grupos, acá los vemos del 1 al 7. Acá vemos uno de los rasgos que utilizamos para separarlos. Tienen diferencias en sus rasgos morfológicos, obviamente porque fueron los que usamos para clasificarlos, pero además lo que vimos era si tenían o no diferencias en otros rasgos que no usamos para hacer la agrupación. Por ejemplo, las tasas de crecimiento. Esta tomada de la literatura, la tasa de crecimiento de los distintos grupos de las especies para las cuales hay datos en la literatura que pertenecen a diferentes grupos según su morfología, tiene diferencias significativas. Entonces, los más... Ay, perdón. Ahí. Los más pequeñitos, como vemos acá, tienen mayores tasas de crecimiento. En cambio, los de tamaños mayores tienen menores tasas de crecimiento. Lo interesante de esto es que una vez que se definen esos grupos morfológicos, como se espera que las especies que están dentro de los grupos por su morfología sean de alguna manera similares en sus otros rasgos que no fueron utilizados, nos sirven para de alguna manera completar la información que nos falta. Si nosotros tenemos una especie del grupo 5, pero no sabemos cuál es su tasa de crecimiento, podemos suponer que el rango y la media de la tasa de crecimiento va a ser similar a la de las otras especies que están en ese grupo. Entonces nos permite ir avanzando en ir avanzando en algunos aspectos de la investigación antes de encontrar la tasa de crecimiento específica de esa especie. Lo que no quita que después sí haya que hacer luego una investigación para esa especie y obtener esa tasa específica. Por otro lado, acá tenemos otro ejemplo. Estos son también los mismos grupos. Y otra de las variables que investigamos fue cuántos son consumidos por el zooplancton. Esta es la tasa de aclarado, es la tasa de ingestión. Y como podemos ver, también hay diferencias en quiénes se comen a los distintos grupos y a qué tasas se los comen. Entonces, estas características tampoco fueron, o sea, la tasa de aclarado, la tasa de ingestión por diferentes grupos de zooplancton no fue utilizada para generar los grupos. Sin embargo, como la morfología representa y refleja la ecuación biológica, y como se incluyeron ambientes en diferentes condiciones con una gran variedad de tamaños, estamos reflejando
con la morfología aspectos que no estaban incluidos en la clasificación. Entonces estamos viendo que esa clasificación en base a morfología es buena para resumir otras características que nos pueden interesar. Esta clasificación tiene algunas herramientas que permiten su fácil uso, digamos. Una de ellas es una clave. O sea, uno puede ir al campo, sacar muestras, traerlas al microscopio, medir los organismos que allí aparecen, haciendo foco quizás en los más dominantes, si le interesa en los dominantes, y puede venir con una planilla con las medidas, habiendo anotado si tienen o no estructura de sílice, si tienen, de qué tamaño tienen, dimensión lineal máxima, si tienen o no mucílago, aerótopos y su volumen y superficie, y puede clasificar al organismo que tiene en el microscopio en alguno de estos grupos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si uno sabe que ese organismo es del grupo 1, puede saber quién se lo va a comer o no, qué tasa de crecimiento aproximada puede tener y otras variables que están analizadas. Entonces uno puede clasificar al grupo y ya puede plantearse hipótesis sobre cuáles son los procesos que pueden estar afectando o no su desempeño. También les quería contar que esta clasificación, después en otro artículo, fue transformada en un código que no es manual, donde se puede cargar la información. Y ahora tenemos una página donde también pueden clasificar cargando la planilla de forma automática sin utilizar la clave. Bueno, entonces, la primera medida fue elegir y validar los rasgos. La segunda fue usar esos rasgos para construir grupos funcionales y además validar los grupos funcionales para ver si también tenían características fisiológicas, demográficas y de desempeño diferentes. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se relacionan estos grupos con el ambiente. Y si realmente son predecibles a partir de las variables ambientales, que originalmente era la pregunta que a mí me preocupaba, era tratar de predecir qué iba a pasar con las comunidades de fitoplancton frente a los cambios ambientales. Uno de los aspectos que surge, digamos, de analizar la relación de los grupos con el ambiente es que estamos empezando a describir de alguna manera el nicho de esos grupos funcionales. El nicho es el espacio multidimensional donde las especies, y en este caso los grupos funcionales, pueden desempeñarse mejor. Entonces, estos grupos funcionales que nosotros queremos construir deben reflejar esos cambios ambientales, ser predecibles a partir de esos cambios ambientales y en ese sentido estarían representando el nicho de los grupos y por tanto el nicho de las especies o los organismos que son clasificados en ese grupo. No el nicho detallado, sino es un nicho relativamente amplio. Imagínense que son 7 grupos, entonces estamos de alguna manera subdividiendo todos los nichos posibles en 7. Para analizar estas características, para analizar las respuestas y para intentar predecir cómo van a cambiar estos grupos frente a las condiciones ambientales, la primero fue tener una hipótesis de cómo es el proceso de ensamblaje comunitario. O sea, cómo se ensamblan las comunidades de fitoplancton. Es importante de saberlo para identificar cuáles son las variables ambientales que uno va a poner luego en su modelo. Entonces, en general, el proceso de ensamblado de las comunidades tiene 2 grandes etapas. La primera tiene que ver con procesos de dispersión, es decir, las especies tienen que estar en el pool local y ser capaces de llegar al ambiente. Uno de los supuestos que nosotros nos planteamos fue que en base al pequeño tamaño y la facilidad de dispersión de la gran parte de las especies de fitoplancton, los procesos que tienen que ver con las regiones o los pools de especies no serían relevantes o no serían muy importantes. Es decir, uno de los supuestos es que todas las especies pueden estar en todos lados, todo el tiempo. Entonces, los procesos que son más importantes en determinar cómo se forman las comunidades de fitoplancton son los procesos locales. Y los procesos locales tienen que ver con los procesos de
crecimiento, o sea, captación de recursos, luz solar y nutrientes, tienen que ver con las condiciones adecuadas para el crecimiento, como la temperatura, y tienen que ver con evadir los procesos de pérdida. Entonces, las especies que finalmente son dominantes en un lago, por ejemplo, van a ser aquellas que en esas condiciones locales pueden captar bien los recursos para crecer, pueden evadir bien los procesos de pérdida para no morir, y entonces son las más adecuadas para esas condiciones locales. Las especies que vamos a ver coexistiendo en un ambiente van a tener rasgos funcionales comunes que van a estar reflejando su adecuación biológica a esas condiciones. Por lo tanto, suponemos y nos planteamos como hipótesis que pertenecen al mismo grupo funcional. Bueno, en este marco entonces hicimos diferentes trabajos que no voy a entrar en detalle porque nos estamos un poco pasando de tiempo. Trabajamos con diferentes aproximaciones. Fue también utilizado por diferentes investigadores en otros estudios, viendo que era una herramienta que realmente se relacionaba con las condiciones ambientales. Por ejemplo, en este caso les muestro dos ejemplos. Son dos grupos que son ambos cianobacterias, pero tienen condiciones ambientales diferenciales. Entonces logramos relacionar a los grupos funcionales con las condiciones locales en el ambiente y además pudimos predecir con anterioridad su futura ocurrencia en función de los cambios ambientales. Después pasamos a evaluar la ecuación biológica, porque a fin de cuentas la ecuación biológica y el fitness son la prueba de fuego, digamos, es lo que determina que estos grupos o los grupos funcionales en general sean válidos. Entonces utilizamos distintas aproximaciones que nos permitían evaluar cómo era este fitness. De esta manera lo que podemos lograr es tener diferentes grupos que tienen diferentes rasgos funcionales, distintas morfologías, distintas fisiologías, distintas respuestas ecosistémicas. Además tienen diferente vulnerabilidad a los predadores, distintas velocidades de hundimiento y distintas características que pueden ser representadas de alguna manera en modelos teniendo en cuenta los procesos que los determinan. También pudimos hacer experimentos donde comprobamos que esas condiciones que predecíamos en los modelos, si las poníamos a una especie, a un grupo de especies de muchos lagos mezcladas en un núcleo inicial y los poníamos en condiciones particulares, predecíamos que iba a haber un grupo y realmente observamos al final de la sucesión en el laboratorio que ese grupo era el dominante. Este es el caso, por ejemplo, en este estudio, fue hecho por Ángel Segura y colaboradores, lo que se muestra que diferentes grupos funcionales responden diferente a los cambios en la temperatura. Por ejemplo, las diatomeas, que son del grupo 6, responden aumentando su temperatura hasta determinado nivel, donde después disminuye su tasa de crecimiento, mientras que hay otros grupos, que estos por ejemplo son dos grupos que ambos incluyen cianobacterias, pero son diferentes su comportamiento, pueden crecer un poco más a mayores temperaturas, pero luego serán limitados en el caso del grupo 3, sin embargo el grupo 7 puede seguir aumentando su tasa de crecimiento. Entonces diferentes grupos tienen diferentes respuestas a los cambios en la temperatura. Esto se reflejó en los experimentos. El grupo 6 tuvo mayores biomasas en condiciones de altos nutrientes pero baja temperatura, y el grupo 3 tuvo mayores biomasas en condiciones de altos nutrientes y altas temperaturas. Después lo que se evaluó fue estos procesos que dan cuenta del fitness en modelos mecanicistas donde se incluyen procesos de pérdida y procesos de crecimiento, y fue posible recuperar, digamos, o repetir lo observado en la naturaleza. Finalmente les quería traer algunos ejemplos de aplicación de los grupos funcionales y siempre teniendo en cuenta que la forma de aplicación va a depender de la pregunta o del problema que tenga el investigador
que quiera resolver. Y va también a depender de las herramientas que tenga disponible y los datos que pueda tener disponible, o del tiempo que tenga para obtener esos datos. No existe, digamos, una única herramienta, existen diferentes herramientas, diferentes aproximaciones, pero lo que sí debe ser clara es cuál es la pregunta que nos interesa responder. Esto, cuando se desarrollaron los grupos morfológicos basados en morfología, los grupos funcionales basados en morfología, se planteó o planteamos que esta aproximación relativamente simple podía predecir mejor la estructura comunitaria que otras agrupaciones. ¿Por qué? Porque agrupaciones basadas en aspectos filogenéticos de alguna manera perdía la información que está en los rasgos morfológicos. Como les decía hoy, dos especies que son similares morfológicamente pueden tener similares respuestas a las condiciones ambientales, pero ser de diferentes grupos filogenéticos. O especies del mismo grupo filogenético, como es el caso de las cianobacterias, que están en todos los grupos funcionales, menos en uno de ellos, pueden tener funciones muy diferentes y respuestas muy diferentes a pesar de ser todas cianobacterias. Entonces, el uso de la morfología de alguna manera incluye esa variabilidad que no está necesariamente representada en la filogenia. Sin embargo, cuando se compara con otras aproximaciones, pensando que se usa de a una aproximación, digamos, si quisieras usar una u otra aproximación, en general los grupos estos morfológicos, digamos que tienen una baja sensibilidad si se quiere analizar un gradiente acotado, o si se quiere analizar una especie en particular o un grupo muy similar de poblaciones o especies. Especies o poblaciones que no tienen una gran variabilidad, digamos, en las condiciones en las que aparecen. Por eso es fundamental pensar cuál es la pregunta que nos estamos haciendo y usarlo, por ejemplo, en forma complementaria con otras aproximaciones para resolver problemas particulares. En particular les quería comentar este trabajo que publicamos recientemente con Melina Berchelli y Vera Hussar, en el cual combinamos la aplicación de los grupos morfológicos los grupos funcionales basados en morfología y los grupos de reinos. Una de las dificultades que tiene la aplicación de estos grupos basados en morfología es encontrar toda esa información y tener disponible toda la información de la morfología. Entonces, si uno encuentra toda esa información, esos 7 rasgos, puede fácilmente clasificar a las especies. Sin embargo, si no encuentra esa información, es más adecuado trabajar con otras aproximaciones o puede combinarlas de alguna manera. Uno de los dos ejemplos que les quería traer es el uso de estos grupos para el uso de los grupos funcionales basados en morfología para estudiar algunas especies o algunos casos en particular. Uno de los casos que les traigo es el complejo de microcistis aeruginosa. Es una cianobacteria que ha sido muy exitosa en todo el mundo y hoy en día tenemos floraciones de microcistis aeruginosa o diferentes especies del complejo en distintos lugares. Muchas veces con producción de toxinas muy importantes que afectan el funcionamiento de los ecosistemas. Pero lo que se plantea es que tiene una gran variabilidad de respuestas y es difícil de predecirlas. Es por ello que este grupo, pensando en la aproximación de las funciones, se agrupa en diferentes clases de tamaño. Es decir, los organismos de microcistis aeruginosa entran en diferentes grupos morfológicos. Y al entrar en diferentes grupos morfológicos, lo cual se asocia a la presencia de diferentes estados en su ciclo de vida o a los cambios que tiene en diferentes gradientes ambientales, tiene diferentes respuestas. Entonces, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, son los organismos de este complejo agrupados en diferentes clases de tamaño, que responden a diferentes grupos funcionales. Y además, esas diferentes clases de tamaño tienen diferente
cantidad de expresión. Este es el gen MCIE, que es uno de los genes que codifica para microcistinas. Lo que podemos ver es que la expresión de ese gen varía con la clase de tamaño. Y es muy importante en células individuales de microcistis o en la clase de tamaño de 60 a 150. Lo mismo que la cantidad de microcistina producida por copia del gen también es mayor en las células individuales o en las colonias de 60 a 150. Esto nos permite plantear la hipótesis de que a lo largo del ciclo de vida de estos organismos están distintos estados fisiológicos que hacen que produzca o no esa toxina. Entonces, la aproximación de la morfología se puede enfocar a un tipo de organismo, a un grupo de organismos, a este complejo, y entrar en el detalle en función de la morfología y generar hipótesis y seguir, digamos, combinando estrategias de investigación. Y por otro lado, les quería traer el caso de Ceratium furcoides. Ceratium furcoides es una especie invasora que está hace unos años empezando a expandirse en Sudamérica. En este trabajo está en revisión, que trabajamos también con Claudia, con Ángel y con Melina de Bercelli de Argentina. Lo que investigamos, lo que intentamos analizar, lo que analizamos es el fitness de Ceratium furcoides. O sea, lo que evaluamos a través de la información que nos da su clasificación en uno de los grupos, podemos estimar sus características, compararlo con otros organismos de su mismo grupo y con otros grupos y, por ejemplo, estimar ese fitness y saber que va a ser, cuando ese fitness sea mayor, vamos a tener mayor posibilidad de tener ese organismo como invasor. Y también podemos evaluar cuáles van a ser sus cambios frente a distintos gradientes ambientales. Entonces aquí tenemos a Ceratium, por ejemplo, y acá tenemos a otros organismos del grupo 5 y podemos evaluar cómo es el efecto del tiempo de residencia o cómo es el efecto de la presión de grazing en su fitness, entonces en su posibilidad de desarrollarse en esas condiciones. Y también lo que nos permite plantear el uso de estos grupos es dentro de lo que planteamos como ensamblaje comunitario, son diferentes escenarios cuando se compara esta especie invasora con los organismos que son residentes en el ambiente. Entonces, algún resumen de algunas aplicaciones. Esta aproximación de grupos funcionales basados en morfología puede ser utilizada para responder preguntas de ecología en general, porque resumen la información y hace el nexo, digamos, entre lo que observamos en el campo, los patrones y mecanismos que están involucrados en la concepción de esos grupos. Además, nos permiten plantear un marco para hacernos preguntas más generales, como estos que hablábamos de las especies invasoras o las formadoras de fracciones tóxicas. También nos permiten, de alguna manera, aportar a la gestión y a la modelación. Son fáciles de aplicar, entonces técnicos que trabajen por ejemplo, en empresas que hacen monitoreo, pueden aplicarlos fácilmente y ya tener alguna indicación de cuáles van a ser las condiciones que los van a favorecer o no. Son fáciles de usar en modelación porque son pocos grupos y se pueden tomar las tasas de esos grupos para las especies para las cuales no tenemos información. Y además, en todos los casos, siempre están asociados a los mecanismos y entonces nos permiten generar, por ejemplo, medidas de gestión que puedan ir hacia la disminución de las especies, por ejemplo, potencialmente tóxicas. Y bueno, ya en este marco además se plantearon un montón de perspectivas de cómo seguir caminando con estos grupos, que es, por ejemplo, revisar la clasificación con los cambios que han surgido con diferentes especies, mejorándola, comparar condiciones de ambientes de agua dulce o salada, analizar la variabilidad interna de los grupos. Los grupos son amplios y tienen una amplia variabilidad y esto nos va a dar información importante también de cómo funcionan los ecosistemas y cómo funciona el ensamblaje comunitario. Facilitar la aplicación de métodos que sean más fáciles para obtener la información morfológica. Es muy trabajoso la que tomamos, entonces hay que pensar en alternativas. Y bueno, incorporar otros aspectos que aún no están incluidos y que sería interesante analizar, como por ejemplo la mixotrofia, el contenido nutricional. Le dejo esta frase de Colin Reynolds, que falleció hace 2 años, y hay un volumen especial
de hidrobiología. Reynolds fue realmente un promotor de la ciencia y fue hoy leyendo los libros que él escribió hace muchos años, uno sigue descubriendo cosas muy interesantes y muy novedosas. Entonces lo que él plantea es que muy lejos de saber todo lo que sabemos del fitoplancton, las preguntas relevantes y sensibles todavía persisten. Entonces, predecir y entender los impactos, por ejemplo, del cambio climático en la vida aún es desconocida y las respuestas nos eluden. Todavía se necesita hacer mucho y el estudio del fitoplancton continuará. Esa es una frase de Reynolds del libro del 2006. Agradezco muchísimo la invitación y a los grupos de trabajo. Estamos en este momento al grupo de trabajo de Uruguay y de Argentina y Brasil con Melina y Vera. Y también les quería contar que estamos actualmente de paro porque estamos con reducción de presupuesto de la universidad y está peligrando un poco o bastante la universidad pública en Uruguay. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. Estamos acá, Carla. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Vou falar de novo em português. Se tu tiver algum problema para entender a nossa o português, aí me avisa, Carla, pode ser? Bien. Por ahora entiendo. Si no entiendo, les digo. Ok. A Carolina Herrera vai estar contigo aí para ler as perguntas dos participantes. Carol? Sí. Buenas tardes, professora. Muito obrigada pela palestra, muito interessante. Bom, eu vou tentar transmitir as perguntas dos participantes de um jeito que você possa me compreender. Voy a hablar en español, la voy a traducir. Cualquier cosa podemos preguntar para ellos. John Alves pregunta, una vez que un organismo de determinado grupo taxonómico es incluido en un grupo funcional biológicamente morfológico, esta información puede servir de referencia para la clasificación funcional de todos los organismos de ese taxón, o al menos en ecosistemas similares. ¿Se puede asumir esta homogeneidad en los grupos o esto sería muy arriesgado? No, eso es o sea, está buena la pregunta. Es una de las preguntas que se hacen frecuentemente. La idea es clasificar a los organismos en función de su morfología y no de que otros organismos ya hayan sido, otras especies ya hayan sido incluidas en un grupo. O sea, los grupos tienen homogeneidad interna, pero esa homogeneidad no tiene que ver con la especie o el origen filogenético. Tiene que ver con la morfología y con las características, las respuestas que refleja esa morfología. Entonces, para clasificarlos solo hay que medirlos y pasarlo por la clave, como que fuera una clave para clasificar especies. Se miden esas variables y se fijan en la clave en qué grupo queda, digamos. No sé si esa era la pregunta. Si quieres responder, si quedó clara la pregunta, está bien. Desculpa. Jonathan, se você quiser responder e falar se ficou clara a resposta à tua pergunta, fica à vontade. Professora, muchas gracias. Tengo otra pregunta por acá. Ana Pedreira. Ella quiere saber sobre la medida de máxima dimensión lineal en las diatomáceas formadoras de cadenas
Eh, Consideramos el tamaño de cada célula. En el caso de la cianobacteria como Lactobacillus y Dolichospermum, es considerado el tamaño de la célula o del filamento entero. Y felicitaciones por su excelente presentación. Bueno, muchas gracias. Esta también es una pregunta importante que es importante, que digamos que es una cuestión que se hace muchas veces. Siempre estamos pensando en organismos, no en células. Si el organismo es una célula, se mide la célula. Si el organismo es un filamento, se mide todo el filamento. Si es una colonia, se mide toda la colonia, no la célula individual del filamento, ¿sí? Ahora, además, la dimensión lineal máxima es la distancia entre el punto un punto más extremo y el otro, digamos. Si se trata de un organismo enrollado, no es todo el recorrido del organismo, sino la distancia lineal recta entre los dos puntos más alejados. O sea, en los organismos enrollados es la dimensión lineal máxima entre los dos puntos, no todo el recorrido. Y después, por ejemplo, en los Desmodesmus, que tienen espinas, no es la distancia entre las células, sino la distancia entre las espinas. La espina más lejos y la otra opuesta más lejos. Porque la dimensión lineal máxima tiene que ver sobre todo con, por ejemplo, el consumo por zooplancton. O sea, son esas formaciones que complican que el zooplancton pueda ingerir la célula o el organismo, ya sea que se trate de uno u otro. Sí, eso sería la respuesta. Okay. Muchas gracias. Jonathan dijo que quedó que muchas gracias. También tenemos una pregunta de Mónica Salas. Pregunta, usar los grupos funcionales para realizar estudios de eutrofización. Y muchas gracias, muy entendible su presentación, dice Mónica. Sí, se pueden usar para cualquier cosa, digamos. Depende un poco qué es lo que tú quieres estudiar de la eutrofización. Si quieres estudiar, predecir qué grupos van a dominar si un ambiente está eutrofizado, o qué medidas de gestión puedes aplicar, o depende un poco cuál es la pregunta, pero sí, en principio sí. Veo que acá hay una pregunta complementaria más arriba de Lorena. La de Lorena era la que se hizo primero, Carla. Era la de Jonathan. Sí, de la profe, usted posibilidad. le respondió. Bien. Ya respondió la duda que ella tenía, Muchas gracias. Gracias a ustedes. El trabajo de Seratium está en revisión. En breve esperemos que sí, que esté publicado. Gracias, Carol. Muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias a todos. Muito obrigada aos participantes. Uma coisa que eu queria perguntar, Carla, tu falou de uma chave de identificação ou de classificação, desculpa, dos grupos funcionais. Isso existe, então? Sim. Ah, ok. E isso a gente tem livre em alguma página na internet? A gente pode acessar em algum artigo, alguma coisa assim? Sí, hay una clave que es como una clave, como un libro, digamos, que está publicada, que es esa que les mostraba a ver si lo puedo mostrar de vuelta.
É que a minha pergunta vem porque eu, na verdade, não trabalho com grupos funcionais. Eu sempre escuto e Ok. eu acho super legal isso. Eu acho que é uma coisa super importante da gente ter esse exercício Ujú. de tentar aplicar isso. Só que para mim ainda continua sendo um pouco difícil. Qual é o momento que eu vou conseguir aplicar realmente essa ferramenta, né? Si yo me voy al campo, traigo mis muestras de algas o mis muestras de agua, ¿qué hago ahí? Porque veo que los grupos funcionales me van a facilitar la vida, pero al mismo tiempo me Ay, siento encerrada en el hábito de identificar cada especie y de hacer el mismo ejercicio de siempre. Entonces, ¿en qué momento aplico grupos funcionales? Depende un poco de la pregunta, digamos. Ajá. ¿Cuál o sea, no es difícil de aplicar. En realidad un poco empecé con esto, o sea, ¿qué es lo que me llevó a trabajar en grupos funcionales? Yo trabajaba en un lago que había 300 especies diferentes que iban alternando, porque era un lago que estaba sujeto a medidas de restauración. Entonces iban alternando. Y queríamos ver qué hacer para que el lago se volviera claro. Ujú. Entonces, si uno empieza a trabajar con cada una de las especies que identifica, además fui a Brasil, estuve allí en San Pablo, en el Museo de San Pablo, trabajando, identificando especies, eh, que es precioso llegar a la identificación de todas las especies, ¿no? Una vez que uno tiene toda la lista completa, bueno, ¿y ahora qué medida de gestión aplico en el lago para que esté claro? Sí, Entonces empezás, bueno, a ver todas estas especies, qué condiciones sí. crecen mejor, cuáles crecen peor, qué puedo hacer para que desaparezcan, para que no desaparezcan, quién se las come, quién no se las come. Y bueno, ahí me encontré con Reynolds. Me encontré, no, leí a Reynolds. Eh, Casual. Le encontré reunión casual. ahí trabajé también con Silvia Bonilla, que presentó antes que yo. Con ella empecé a trabajar con fitoplancton y también ella me llevó por el camino de los grupos funcionales. Pero bueno, la principal motivación fue que, bueno, ¿qué hago con toda esta información? Entonces, los grupos funcionales, empecé trabajando con los de Reynolds, lo que te permiten es decir, bueno, esta especie es de tal grupo. Bueno, este grupo crece cuando hay nitrógeno, cuando hay poco fósforo, cuando hay poca luz, cuando el lago está mezclado. Ah, entonces, bueno, si yo logro que mi lago se mezcle, voy a hacer que esa especie desaparezca. Esa especie y Ujú, varias otras que se parecen a esa especie, que además tengo problemas para saber exactamente cuál es, porque justo no está haciendo heterocitos o no me está desarrollando las formas que necesito para entender quién es. Entonces, la ujú. primera aproximación fue con Reynolds. Entonces, Reynolds me permitió tener una hipótesis por detrás que explique por qué está esa especie sin tener que ir a investigar a esa especie en particular, sino a un grupo de especies similares. Y además ya tenía toda la información organizada en su trabajo. La siguiente complicación fue, bueno, yo quiero liberarme un poco de la... Ahí después me puse a trabajar en mi doctorado con 100 lagos de Sudamérica, junto con Vera Husar y con una estudiante de allí de Brasil. Otra vez, 100 lagos diferentes con todas especies diferentes que era muy difícil clasificar. Completo. Eh, también estuve en Brasil y en Argentina en varias oportunidades que me ayudaron muchísimo con el tema de la identificación. Y lo de Reynolds también era complicado porque, bueno, ¿por qué lo pongo en un grupo o lo pongo en otro grupo? Hay que tener conocimiento experto y demás. Entonces la idea fue construir una clasificación que fuera fácil de aplicar. Entonces que yo traiga la muestra del lago número 87, la preparo en una cámara, la pongo en el microscopio, la enfoco, y le pongo el aumento que corresponde, le mido el largo, me fijo si tiene aerótopos, me fijo, le calculo el volumen y digo, la clasifico en tal grupo y tal grupo tiene tales características y tales respuestas. Entonces resumo toda esa información en esa clasificación.
Esa clasificación yo la generé, pero después lo que generamos fueron herramientas para que sea fácil de aplicar por otros. Y es, por ejemplo, una clave dicotómica. Entonces vos medís en el microscopio y la clasificás en alguno de los grupos con esa clave que está en papel, como que fuera una clave de especies. Pero después también hicimos una aplicación que es que uno puede meter una planilla para no hacer cada una a mano, sino que mete una planilla en un código del software R. Eso está también publicado, pero después lo que hicimos ahora fue una web para que uno no tenga que instalarse el software y pueda meter su Qué planilla en la web genial. y le devuelva. Este, tú que trabajas con macroalgas o con algas, Con algas microscópicas. con algas microscópicas también. Ajá. Sí, también depende si vos lo que te interesa es la riqueza de especies y la diversidad de especies, vas a seguir trabajando con especies. Si a vos te interesa predecir a grandes rasgos cómo, por ejemplo, eso que preguntaban de la eutrofización, si yo sigo eutrofizando mi lago, ¿qué va a pasar? Puedes trabajar con grupos basados en morfología. Si te interesa, no sé, es como un poco el Dependiendo identificar del cuál es el objetivo. foco. Ujú. Mm. El foco Y del siempre lo estudio. ideal es combinar estrategias, no atarse a ninguna. Cierto. Eso es cierto. Creo que eso es lo mejor. Eh, y es lo más conveniente para conseguir analizar correctamente también, ¿verdad? Eh, las hipótesis que uno se hace y adecuar la metodología de acuerdo a los objetivos que uno tiene, ¿verdad? Y además uno naturalmente está clasificando en grupos morfológicos, aunque no lo crea, porque Ujú. vos cuando sacás una muestra ya usás un método que se adecue al tamaño de tus organismos. Si querés quedarte con las Ciertamente, sí. grandes cianobacterias, usás una malla de poro mayor. Si vas a Exacto, contar en el cierto. microscopio, si vas a contar picoplancton, es un grupo determinado y usás Cierta este, técnica. claro, y si trabajas con organismos muy grandes, tenés que usar un aumento menor, porque si no, no los ves porque no entran en tu ocular. Entonces, Completamente. uno siempre está como usando la morfología tan intuitivamente que ni se da cuenta. Ni se da cuenta, eso es cierto. Bueno, muchas gracias, Carla. Gracias por acompanhar-nos de novo. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente esse tempo. A palestra sempre é muito interessante. Ela participou também, eu estou comentando a vocês, os participantes. Ela esteve na Maratona do Paraguai, foi muito legal. Eu agradeço muito a você por ter aceito o nosso convite, por estar participando de novo com a gente. E sempre vai ser bem-vinda aqui na Maratona. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer y bueno, quedamos en contacto entonces. Claro que sim, claro que sim. Bom, gente, a gente chegou no final da maratona do dia 2. Muito agradecidas em nome da equipe organizadora da Maratona Algas Brasil. Eu estou vendo aqui no chat que tem. A Carol estava falando do Maratona Algas World. É uma página no YouTube onde a gente vai colocar todos os vídeos. Não estou conseguindo agora porque são vídeos bastante. Eu vou parar de gravar falando nisso.